Y vamos a iniciar rápidamente con nuestra sesión, ya que hoy día, como mencionó nuestro coordinador, hoy día es nuestra última sesión y tenemos muchísimos temas pendientes por ver. Así que vamos a empezar acá en nuestra anterior sesión, habíamos estado hablando un poquito sobre la planificación de métodos, tocamos un poquito sobre el método del Pomodoro, dimos algunos consejos y nos habíamos quedado acá en el uso efectivo de calendarios y agendas, ¿no? La importancia de que el asistente administrativo en general, ya sea del sector público, del sector privado o independientemente del rubro en el que se encuentre, tiene la necesidad, ¿ok? Más que la obligación, ¿no? La necesidad de poder organizar adecuadamente todas las tareas que tiene pendientes, ¿no? Y dentro de ellas también incluye lo que es el uso efectivo de calendarios y agendas. Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones que damos para el uso de los calendarios y de las agendas? No, uno, utiliza el calendario o agenda que sea de tu facilidad, ¿ok? Que sea con el que mejor te acomodes. De repente te acomodas mejor con los calendarios físicos, como por ejemplo Google Calendar u otros aplicativos, bien. O de repente te manejas mejor con los calendarios o las agendas físicas. ¿Ok? También va a depender mucho lo que se adapte más a ti, ¿no? Pero recuerda que la opción que tú elijas tienes que procurar que sea el método que siempre tengas a la mano. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo general, ¿no? Los que escogemos pretender manejar los calendarios o las agendas virtuales es porque siempre estamos con el celular en la mano. ¿Ok? Y eso lo manejamos desde el celular, ¿no? A diferencia de repente de llevar una agenda física en la que de repente te tienes la necesidad entonces de llevar tu agenda a todo lado, que ya es una carga, ¿no? Que tienes que cargar algo. Que hay personas que están completamente acostumbrados a cargar con su agenda, donde sea que vayan, no está perfecto. Pero entonces esto va a depender de la comodidad que a ti más te surja, ¿no? Después, ya sea en tu calendario o en tu agenda, centraliza tus compromisos. ¿Ok? Utiliza tu agenda para centralizar, para acordar los compromisos que tengas. No siempre, antes de comprometerte con algún compromiso, alguna tarea o algo que te estén solicitando, siempre verifica tu calendario o tu calendario, ¿no? De que tienes la fecha disponible. Trabaja con colores y con categorización para que puedas distinguir una actividad de otras. Puedes utilizar colores para tus actividades laborales, otro color para tus actividades personales, ¿ok? Puedes utilizar de repente colores para actividades de alta importancia, de mediana importancia, ¿ok? Entonces, como vimos, ¿no? La matriz de Eisenhower que nos ayuda a establecer prioridad de tareas. También puedes, entre tus tareas A, B, C y D, puedes aplicar diferentes tipos de categorización para poder administrar mejor tu calendario. Establecete recordatorios, ¿no? Como por ejemplo, en los asistentes podemos ser recordatorios de la agenda de nuestro jefe inmediato, por ejemplo, podemos ser instrumento de recordatorio. Y en tu caso, puedes de repente apoyarte con otros compañeros de trabajo, puedes apoyarte con aplicativos que te recuerden las fechas mediante alarmas, o incluso si que trabajas con Google Calendar, cuando tú registras un evento, ¿ok? O alguna tarea que tienes pendiente, te manda notificaciones de recordatorios, ¿no? Para que sepas que tienes próxima esta actividad. Y también la opción de compartir tu calendario. Evalúa compartir tu calendario con personas de confianza para que puedan dar un seguimiento mutuo a la información. Y también solicita a tu jefe inmediato que pueda compartir su calendario contigo. Esto sí también te va a ayudar a poder ver las actividades que tiene tu jefe y poder facilitar de repente recordatorio, poder tener de repente información lista para las diferentes actividades que pueda tener. Y en cuanto a las agendas, ¿ok? No, igual que los calendarios, las agendas, acomódate o utiliza la que mejor se acomode a ti, sea física o sea virtual, ¿ok? Por un lado, tu planificación diaria o semanal. Las agendas, lo recomendable es que tus tareas las puedas planificar de manera diaria o por lo menos semanal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? De que las tareas que tú utilices dentro de tu agenda, que no sean a largo plazo, que sean a corto o de repente como máximo mediano plazo, porque las agendas son para poder ver hoy día y actuar hoy día. ¿Ok? Esa es la finalidad que tenemos con las agendas. Prioriza, y al igual que en tu calendario, prioriza las tareas que tengas pendientes en tu agenda. Establecete tiempos específicos para cada tarea. No trabajes en una agenda de manera ambigua, al contrario, la agenda es para trabajar
de la manera más planificada y específica en la que puedas. Entonces, las actividades que tú te dispongas también utiliza los tiempos o la cantidad o el límite de tiempo que vas a destinar a ellos, ¿no? Y si puedes colocar con un horario mejor, es decir, para esta actividad tengo que tomarme máximo 2 horas. Eso es establecerte el tiempo. ¿Y qué es establecer el horario? De 7 a 9 de la mañana. ¿Ok? Entonces, para que puedas tener un día mucho más organizado. Flexibilidad, ¿ok? También, adáptate a los cambios que puedan haber. De repente tú tienes planificado todo tu día estratégicamente por cada hora, ¿ok? Pero por ahí pueden surgir inconvenientes, pueden surgir cambios de último minuto, pueden surgir problemas incluso que van a alterar toda la planificación que tenías. Sé flexible, adapta todas las tareas que tengas pendientes para que se puedan ajustar a los cambios que hay ahora. ¿Ok? Y por último, reflexiona y ajusta. Lo ideal es que tu agenda puedas revisarla a diario al finalizar tu día. ¿Ok? ¿Por qué a diario al finalizar tu día? Porque cuando termina tu día, tú puedes revisar tu agenda para poder ver dos aspectos, ¿no? El primer aspecto, para que puedas reflexionar sobre las tareas que hiciste el día de hoy. Si es que lograste hacerlas todas, si es que lograste utilizar la cantidad de tiempo adecuadas, si es que si es que de repente pudiste completar estas tareas de repente, y si es que no pudiste, si es que de repente no te alcanzó el tiempo por algún motivo, de repente hay tareas que no pudiste realizar, también te sirve para reajustar, es decir, para que vuelvas a planificar cuándo las vas a culminar. ¿Ok? Eso por un lado, ¿no? Para reflexionar y ajustar lo que hemos hecho durante el día. Y por otro lado, para que ya puedas planificarte el día siguiente. ¿Ok? ¿Qué tareas tienes al día siguiente? Para que ya también puedas ir más o menos viendo una disposición de tu día, ¿no? Y algunos consejos adicionales. Uno, bloquea tu tiempo libre. ¿A qué nos referimos con bloquear tu tiempo libre? Establece cuál es el tiempo libre o el tiempo personal que tú vas a utilizar y bloquéalo, es decir, conviértelo en un tiempo inamovible, un tiempo en el que no puedan, un tiempo en el que no puedan interrumpir por cuestiones laborales, en el que no te puedan programar otro trabajo, un tiempo en el que tú mismo no permitas que entren otras actividades que no sean de repente para gozo, disfrute personal. ¿Ok? Así como bloqueamos nuestro tiempo laboral, bloquea también tu tiempo libre. ¿Ok? La sincronización. Evita manejar más de una agenda. Hay personas que dicen, yo manejo dos agendas, mi agenda de trabajo y mi agenda personal. ¿Ok? De repente puede ser una manera en la que esas personas se pueden entender mejor, pero no es recomendable, ¿no? En especial todavía si es que las manejamos físicas. ¿Ok? ¿Por qué? Todavía manejando virtual se puede solucionar ese tema, ¿no? Pero ¿por qué? Porque imagínate que tú tienes tu agenda laboral, estás en tu trabajo y te dicen, un favor, para el 5 de septiembre, ¿tendrás alguna actividad? Ingresas a ver tu agenda laboral y dices, no, todo libre. Listo, te programamos actividad laboral para esa fecha. Pero en tu agenda personal ya tenías actividades para esa fecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Por falta de sincronización, se te juntaron dos actividades, tu actividad personal con tu actividad laboral. Y ahora vas a tener que dejar de hacer una de ellas. ¿Ok? Entonces, por eso es que mejor manejar alguna sola agenda o por lo menos agendas sincronizadas, ¿no? En las que te digan, de repente, el 5 de septiembre, ¿tienes alguna actividad? Listo, vas a tu única agenda, ¿ok? Ves que no tienes actividades laborales, pero ya tienes actividades personales, ¿ok? Entonces ya sabes que ese es un tiempo bloqueado, un tiempo separado en el que vas a poder disponer mejor de tu tiempo, ¿no? De repente actividad laboral en otros horarios o en otra fecha. Y por último, registra los datos importantes, ¿no? Dentro de las agendas no solamente sirven para las actividades que tengo pendientes, ¿ok? Y listo, terminó ese día, acabó ese día y ya es página cerrada. No, las agendas también nos sirven como bitácoras o como historia sobre los procesos que hemos realizado, ¿ok? Las agendas llegarían a ser incluso como la documentación personal que nosotros manejamos, ¿no? ¿Y para qué me sirven estas agendas? Para poder tener datos importantes o datos históricos marcados. Por ejemplo, de repente, no me acuerdo qué día pagué mi préstamo bancario.
¿ok? De repente el banco me dice, tú pagaste tal día, no, yo me acuerdo que fue otra fecha. En mi agenda voy a tener eso planteado y me va a ayudar para poder ordenar mejor mis finanzas. ¿Ok? Entonces también nos sirven esos datos importantes, ¿no? Recuerda que las agendas no es que termine un año y listo, esta agenda ya la desechamos, la botamos, no, sino que esta agenda nos la debemos guardar como si fuese un archivo. Hemos visto con ustedes, ¿no? Que la documentación en archivos. Tenemos que guardarla como un archivamiento, por así decir, para que si en algún momento yo requiero información antigua, pueda encontrarlas en ellas. Y vamos a ver algunas estrategias para poder manejar el estrés y mantener la eficiencia en nuestros trabajos. Antes de pasar a nuestro último tema, que va a ser el código de ética. Y para ello vamos a ver la gestión del tiempo, ¿ok? ¿Qué hemos visto? ¿No? Uno, ¿cómo podemos, de hecho, el estrés, ¿ok? El estrés es algo que siempre repercute en los trabajadores de las áreas administrativas y en especial a los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Por la carga de trabajo que se tiene y el nivel de responsabilidad. ¿Ok? Y el estrés en realidad, cuando ya una persona cae en estrés, ¿ok? Tenemos que ver la forma en cómo poder reducir ¿ok? En cómo poder manejarlo adecuadamente. Pero lo ideal también es evitar el estrés, hacer actividades, ¿ok? Que me ayuden a evitar las situaciones que me puedan generar estrés. Y una de esas actividades una de esas actividades que me puede ayudar a evitar situaciones que puedan generar estrés, una de ellas puede ser a través de la gestión del tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles son estas actividades de la gestión del tiempo? ¿No? Por ejemplo, a través de la priorización de tareas. Si tú aprendes a hacer una adecuada priorización de tareas, vas a evitar el desgaste de hacer trabajos que de repente para ese momento no son necesarios o indispensables. Y dos, también vas a asegurar el cumplimiento de las metas, objetivos, tareas que tienes pendientes, así reduciendo la posibilidad de repente de fracaso o de error de estas. ¿Ok? Entonces, es importante, entonces ya vemos, ¿no? Que la gestión del tiempo a través de la priorización de tareas, ¿ok? No solamente ayuda a mantener eficiencia, sino también a evitar situaciones de estrés, ¿no? Y por otro lado, también el establecimiento de metas realistas. ¿Ok? Es bueno que todos nos establezcamos metas profesionales y personales, pero también hay que saber establecernos metas realistas, porque cuando nos establecemos metas, por así decir, muy difíciles o casi imposibles de lograr, eso genera en nosotros frustración y la frustración se convierte inmediatamente en estrés. Así que también recomiendo que evitemos estas situaciones. Por otro lado, también las técnicas del manejo del estrés. Va a ser, por más que tratemos nosotros de mantener las situaciones controladas, va a ser inevitable que caigamos en alguna situación va a ser inevitable que caigamos por ahí en alguna situación de estrés. Y cuando eso pase, lo que vamos a recomendar es, primero que nada, técnicas de respiración y meditación. ¿Ok? Que de repente esto nos puede sonar a muchos muy a cliché, de decir, respira para relajar el estrés, pero en realidad es eficiente. Son técnicas que funcionan, ¿ok? La respiración a conciencia y profunda, ¿ok? Ayuda a oxigenar mejor tu cerebro y a que puedan surgir más ideas de solución o un pensamiento mucho más lógico, mucho más cuerdo y evitar el pensamiento de frustración que viene junto con el estrés, ¿no? Y para eso también recomendamos las técnicas del mindfulness, ¿no? Que es el mindfulness, son diferentes técnicas o ejercicios para poder alinear la relajación a través de la respiración, también con la relajación mental, ¿no? Entonces también recomendamos estas técnicas. Por otro lado también, ¿no? Acá no se nota bien, la organización de espacios y trabajo ergonómico. Organiza adecuadamente tu espacio de trabajo, ¿ok? De hecho, influye mucho el lugar donde te desenvuelves para poder ver tu forma de desenvolvimiento. ¿Ok? Sobre todo esto en el sector público, donde por más que actualmente se trata de manejar los documentos con la mayor digitalización que se pueda,
siempre estamos rodeados de documentos físicos, de archivos, de papeles, ¿ok? De files, ¿ok? Y que de por sí eso puede generar bastante desorden en las oficinas de las entidades públicas, ¿ok? Trata de manejar tu espacio de trabajo ordenado, ¿ok? Trata de convertir tu espacio de trabajo en un lugar que para ti te sea cómodo trabajar, ¿no? Incluso lo que siempre recomendamos también a todos los trabajadores que en especial del área administrativa, ¿no? Que pueden contar con un espacio de trabajo propio como un escritorio, por lo menos, es acomoda tu ambiente de trabajo, personalízalo, ¿no? Coloca de repente incluso hasta fotos de personas que te generen la motivación para estar laborando, ¿ok? Puede ser tu familia, puede ser tu mascota, lo que sea, pero coloca algo, ¿ok? Algo que te ayude a conectarte con tu yo interior, ¿no? ¿Para qué? Para que en estos momentos también de estrés por A o de agobio puedas encontrar ahí por lo menos paz, motivación o el motivo que hace de que puedas encontrar la solución a todo, ¿no? Es por eso que siempre recomendamos colocar fotos, algunas personas colocan fotos de sus mascotas, fotos de sus hijos, hay personas que a veces colocan plantas, no, obviamente no traen, ¿no? Su jarrón con sus flores, no, pero colocan, por ejemplo, las suculentas, que son plantas pequeñitas, ¿ok? Pero lugares que le den más armonía a tu espacio de trabajo y también la ergonomía, que el sector público hoy en día cuida bastante el tema de ergonomía en sus trabajadores, ¿no? Entonces, si sientes que tu espacio de trabajo no es ergonómico desde la posición de tu asiento, desde el tamaño de tu escritorio, ok, puedes ver la forma de repente de gestionar a través de tu jefe inmediato con logística la mejora del espacio ergonómico, ¿no? También los descansos y la desconexión. Descansos regulares, ¿no? Recuerda que en el sector público tienes que descansar 24 horas corridas a la semana, es decir, un día. Lo digo mínimo porque hay entidades públicas que solamente laboran de lunes a viernes y el trabajador descansa sábados y domingos. Que esos descansos los utilices verdaderamente para eso, ¿ok? Para descansar. ¿Ok? Descansar del trabajo. Descansar del trabajo no solamente es ausentarte físicamente. Descansar del trabajo es dejar a un lado los pendientes, las preocupaciones, de repente los temas de interés para poder dedicarte un poco más a tus temas personales, ¿ok? Es decir, incluso, ¿no? Si de ser recomendable, apagar también el celular para que no puedan interrumpir ese descanso regular con temas laborales. Y por otro lado, también la desconexión digital. ¿Ok? De hecho, todos nosotros hoy en día estamos muy pegados a las herramientas tecnológicas ni siquiera tanto por el gusto de estarlo, sino por la necesidad que hoy en día se tiene. Procura darte a ti mismo y a tu cuerpo espacios de descanso, de desconexión digital, ¿ok? Tómate ciertas horas del día para estar de repente haciendo otras actividades que no involucren herramientas digitales, como el televisor, la computadora, el celular, ¿ok? Las tablets, por ejemplo, dejar de repente de un lado eso, poder dedicarte a hacer ejercicio, poder de repente dedicarte a salir a caminar, ¿no? O de repente hacer actividades que tú disfrutes dentro de casa, no lo sé, preparar un postre o algo que te desconecte un poco de lo digital, ¿no? Eso te lo va a agradecer mucho, ese, eso te lo va a, eso te lo va a agradecer, mucho, tanto tu visión, tus ojos, ¿ok? Como tu paz mental también. Por otro lado, también vamos a ver ejercicio y alimentación saludable, ¿ok? Y esto no solamente para el asistente, para cualquier persona que desarrolla cualquier actividad, ¿ok? Ya sea dentro de casa, ya sea en una empresa, en el trabajo, ¿ok? Siempre hay que hacer actividad física, y en especial, ¿por qué mencionamos esto para los trabajadores administrativos? ¿No? Porque depende mucho de la actividad administrativa, pero hay actividad administrativa que muchas veces es estar de aquí para allá, de un lado al otro, como también hay actividad administrativa que involucra estar sentado en un escritorio o estar dentro de la oficina por largos lapsos de horas. ¿Ok? Entonces, esta actividad física, ¿ok? Esta actividad física te va a ayudar a que también puedas cuidar en aspectos de repente de posición, incluso también, ¿no? Para poder evitar el estrés
y la alimentación equilibrada también, ¿ok? La alimentación equilibrada junto con la actividad física te ayudan a tener una vida saludable y evita el gaste innecesario de repente de tu energía, de tu fuerza, te da más vitalidad y también te ayuda a poder manejar, a poder tener un mejor manejo del estrés. El apoyo y la comunicación. ¿Ok? Dentro de cualquier trabajo en equipo, en lo que está el asistente, ¿no? Que el asistente está en un trabajo en equipo, ¿ok? Dentro de ese trabajo en equipo, vamos a poder también ver la necesidad de poder comunicarnos. ¿Ok? Entonces, no tengas temor de pedir el apoyo de tu equipo o comunicar tus necesidades, ¿ok? O de repente comunicar ciertos problemas. Apóyate en el equipo de trabajo. Tú eres el facilitador de tu área. ¿Ok? De hecho, muchas veces se van a apoyar en ti para poder solucionar problemas, para poder pedir apoyo. ¿Ok? Pero tú también como asistente tienes el derecho, por así decir, y la libertad de también poder muchas veces pedir soporte a otros puestos de trabajo, ¿ok? Por otro lado, acá también establecer y perdón, acá está. Ay, perdón, se agrandó. Listo, acá también. Establece límites y delega, ¿ok? No es sano que intentes acaparar el trabajo, ¿ok? Muchas veces nosotros agarramos y decimos, no, es que si no lo hago yo, no sale bien. O de repente decimos, es que no confío en nadie más para que haga ese trabajo. O de repente, no, es que yo soy el responsable, o que yo tengo que hacerlo. ¿Ok? Entonces, sí, es verdad, ¿ok? De repente es verdad que de repente eres muy perfeccionista con tu trabajo, ¿ok? Pero hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿ok? Y ese dicho va mucho a lo que es la delegación, ¿ok? Entonces, aprende a delegar tareas. No tienes que cargarte tú, con todo tú solo, ¿ok? Aprende a reconocer qué tareas son de tu responsabilidad y qué tareas son responsabilidad de otras personas para que puedas dejarlas bajo su cargo y establece límites, que eso es muy importante para el asistente administrativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces el asistente por la energía o por la emoción de su trabajo y de querer apoyar y hacer las cosas bien, muchas veces puede generar mala costumbre en los trabajadores, ¿no? O en los compañeros de trabajo, por así decir, un ejemplo, ¿no? Eres mamá o papá y tú de repente ves que tus hijos se levantan temprano para ir al colegio y se levantan de repente cansaditos, todo madrugan, ¿ok? Los ves que con las justas se bañan, se cambian para ir al colegio y te da pena, ¿no? Entonces, pobrecitos, están madrugando, les está costando, yo les voy a tender la cama. Okay, yo les voy a tender la cama y los voy a apoyar con esa tarea, ¿no? Les voy a quitar esa tarea de encima para que ellos puedan enfocarse más en lo que se preparan para ir al colegio. ¿Ok? Muy bien. Tú lo haces con la voluntad de querer apoyar, de querer ayudar, que tú eres consciente que esa es una responsabilidad de tus hijos, pero tú lo ves como un apoyo, una ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú este apoyo lo conviertes en costumbre? Que de repente un domingo, ¿no? Que tus hijitos se levantaron 10, 11 de la mañana, que están bien descansados, que no tienen que madrugar para ir al colegio, nada, se levantan y no tienden la cama, dejan que tú la atiendas. ¿Por qué? Porque se acostumbraron e incluso lo ven como, ya no lo ven como una responsabilidad de ellos, ¿no? Sino que de repente vienen y te dicen en la tarde, mamá, papá, ¿por qué no has tendido mi cama? ¿Por qué sigue destendida? Es decir, no lo hacen por malcriados, no lo hacen de repente por insolentes. Lo hacen ¿por qué? Porque ante la costumbre ellos ya no sienten esa responsabilidad suya, sino del papá o de la mamá. Pasa lo mismo en el trabajo. Muchas veces el asistente por querer apoyar constantemente en diferentes tareas, hace que sus compañeros o el resto de trabajadores pierdan la responsabilidad sobre esa tarea. ¿Ok? Pierdan la responsabilidad sobre esa tarea y ellos, y bueno, y ahora ellos, tengan que, perdón, y ahora ellos tengan que delegarte esa tarea a ti como si fuese tuya, cuando no es así. ¿Ok? Entonces también establece tus límites, hasta dónde es lo tuyo y hasta dónde es los demás, y qué tareas son las que tú apoyas y colaboras y cuáles no son tu responsabilidad. Y la formación en manejo de habilidades, y la formación en habilidades en manejo del estrés, ¿ok? Lo ideal también podría ser que todas las personas que trabajan en la administración pública puedan llevar programas también de entrenamiento de estrés, que muchas empresas del sector público lo hacen, ¿ok?
dentro de su responsabilidad social, les dan cursos que no son obligatorios, ¿ok? Sino que son cursos totalmente voluntarios, ¿ok? Y muchos de ellos son fuera del horario de trabajo, donde les dan estas técnicas o estos programas de entrenamiento para que puedan manejar adecuadamente su estrés. ¿Ok? Les recomendamos que también puedan llevarlos porque son cursos muy bonitos de gestión emocional, cursos de control de emociones, cursos también sobre prioridad de bienestar, ¿ok? Que ayudan mucho también a que puedas manejar estas situaciones de estrés. Por otro lado, acá también el autocuidado, ¿ok? ¿Qué es el autocuidado? ¿Ok? Recuerda, como hemos tocado en este tema, ¿no? Que tú trabajes es importante, tu desarrollo profesional es importante, ¿ok? Tu crecimiento en la escala administrativa es importante, ¿no? Iniciar como asistente e ir poco a poco creciendo, todo eso es totalmente válido e importante, pero nada es más importante que tu versión personal, ¿ok? Tú te llamas de repente Juan, ¿ok? Nada es más importante que Juan. ¿Ok? No, tú no te llamas el asistente administrativo, el jefe, el administrador, no. ¿Ok? Entonces tú no puedes poner por encima de ti mismo tu carrera, tu profesión, tu trabajo, jamás, ¿ok? Entonces eso va el autocuidado, ¿no? Cuida de ti mismo porque nadie más lo va a hacer. Si dentro de tu familia, que de repente te quieren mucho, siempre están pendientes de ti, te quieren lo mejor para ti, no van a poder cuidarte las 24 horas del día, por más que ellos te quieren, te aman y te adoran, mucho menos en tu trabajo que no te aman. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En tu trabajo tú eres necesario, más, perdón, en tu trabajo tú tienes funciones, pero no eres necesario. ¿Ok? Como de repente algunas veces lo decían algunos jefes que tenía, algunos profesores, nos decían, ¿no? El día que uno muere, ¿ok? En tu trabajo te van a hacer una ceremonia. De repente van a poner un par de flores en tu escritorio y lo van a tener un par de días desocupado. Pero después va a regresar la necesidad de que alguien ocupe tu puesto de trabajo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Te van a reemplazar. Van a botar esas flores a la basura, ¿ok? Van a sacar tus cosas y van a poner una nueva persona en tu escritorio porque la vida continúa. ¿Ok? Entonces, en tu trabajo, ¿ok? Tú tienes importancia, pero no eres necesario. Entonces, cuida de ti mismo, ¿no? Duerme suficiente, ten hobbies, ten pasatiempos para que también puedas dedicar tiempo a ello, ¿ok? Y la planificación y la evaluación, ¿ok? Como hemos mencionado hace un momento, no improvises con tus tareas en ningún aspecto, sea tu aspecto laboral o tu aspecto profesional, evita la improvisación. Siempre planifica las tareas que vas a hacer y eso te va a ayudar a que los tiempos se adapten mejor a tus tareas. Cuando nosotros actuamos por improvisación, ¿ok? Perdemos el control del tiempo, perdemos el control del horario y después perdemos el control del tiempo y con el control del horario y después ya es muy difícil que puedas retomar tareas planificadas que tenías, ¿ok? Básicamente, es como que tú tienes una planificación hoy día durante todo el día, viene alguien y te dice, oye, pero vamos a almorzar, yo te invito, ¿ok? Si tú aceptas esa invitación, ¿ok? Ya sabes que eso te modificó todo el horario, ya sabes que eso va a involucrar dejar de hacer algo. Y ojo, no es que esté mal, ¿ok? Puedes hacerlo, pero tienes después que atenderte, después tienes que tratar tú mismo de ajustar tus tiempos, ¿ok? Entonces, en la medida de lo que puedas, trata de ceñirte a tu plan, a tu planificación, ¿no? Y si ves que de repente hay algún cambio o algo, pues ajusta tus tiempos para que puedas lograr todo lo que tú quieres o deseas hacer durante el día. Pero en lo que sí te pedimos, evita la improvisación diaria. No te levantes cada día a decir qué haré hoy día, qué me tocará hacer hoy día, qué aprenderé hoy día de repente, ¿no? O cómo será hoy día mi día en el trabajo, no. No inicies tu día con incertidumbre. Inicia tu día con una visión clara de lo que tienes que hacer y si en el camino hay cambios, pues se irán ajustando, ¿no? Y hasta aquí con este tema que como hemos mencionado, este tema número 5 que teníamos era un tema en el que no va a haber alguna obligación legal. Es un tema en el que en el que no hay ninguna ley que te diga, organiza tu tiempo, no hay ninguna ley que te diga, duerme suficiente, ten hobbies, ten pasatiempos, no.
¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es algo que es necesario para la vida del asistente, ¿no? Porque recordemos que no podemos tratar al asistente únicamente como instrumento de facilitación de trabajo, sino que el asistente también es una persona y tenemos también que procurar el cuidado necesario para la persona que está dentro de ese puesto de trabajo. Ok, y ahora sí vamos a ir por nuestro último tema. Por acá creo que lo tenemos. A ver un momentito. Acá está. Por nuestro último tema que nos va a hablar sobre la ética y valores en la administración pública. ¿Ok? Vamos a hablar sobre este tema. Y vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos para nuestra sesión el día de hoy, nuestra última sesión, que son los principios éticos y valores en el ejercicio de la función pública, los códigos de conducta y responsabilidad del asistente administrativo y la prevención de conflictos e intereses y buenas prácticas de la gestión pública. Y como lo mencionamos en este punto, sí vamos a en este punto sí vamos a retomar lo que es conceptos que nos dice directamente la ley, ¿no? Conceptos que directamente nos dicen las normativas. Y para ello vamos a ver nuestra ley o vamos a analizar a profundidad nuestra ley 27815. ¿Ok? Esta ley 27815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. ¿Ok? Esta ley contiene, creo que por acá lo tenemos, igual acá también tenemos en su material, que ya les ha enviado nuestro coordinador, acá tenemos el enlace donde nos arroja directamente a la ley, ¿ok? Ese enlace nos arroja directamente a la ley, que en realidad no es muy larga esta ley, ¿ok? No es muy extensa y tampoco es muy compleja de entender, de hecho es cortita y es bastante sencilla. Ok, es bastante sencilla. Me parece que son 8 hojitas de repente, creo que son. Ok, y muy bien. Y vamos a empezar primero a ver esta ley del Código de Ética dentro de la función pública. Ok, esta ley es un documento que nos regula la conducta que tienen que tener los funcionarios y los servidores públicos. Ok, ¿y a qué se refiere con conducta? Que nos establece los principios, los deberes y las prohibiciones que tienen tienen todas las personas que elaboran dentro del sector público, en el puesto que sea. ¿Ok? Nos habla de ello. Y para ello vamos a ver, vamos a analizar cada capítulo de este código de ética. ¿Ok? Vamos a analizar desde cada uno de los capítulos de una manera bastante, más que resumida, bastante clarificada, ¿no? Porque de por sí una ley siempre tiene mucho texto, tiene mucho contenido, que a veces es un poquito tedioso de interpretar. Lo que hemos hecho acá para ustedes ha sido ya interpretar esta ley para poder explicárselos de la manera más activa que se pueda. Y para ello, ¿de qué me habla el capítulo 1? El capítulo 1 me habla de la función pública, ¿ok? Que me dice que los principios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen en este punto, ¿ok? Rigen para todos los servidores públicos de las entidades de la administración pública, ¿ok? De su ámbito de aplicación me dice que esto es para todas las personas que laboran dentro del sector público, más allá de los cargos que ocupen, más allá del tipo de entidad, ¿ok? Esto, si es una entidad pública y el servidor, ¿ok? Y el servidor y todos los servidores públicos de esta entidad pública, ¿ok? Tienen que someterse a esta ley del Código de Ética, ¿ok? Sin excepción. Por eso me habla del ámbito de aplicación que se refiere a todas las entidades y programas públicos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Los que trabajan de repente en el vaso de leche, supongamos, ¿ok? El vaso de leche no es directamente una entidad pública, sino que es un programa público, pero si está ejerciendo, pero este programa también está dentro del ámbito público, del ámbito de aplicación, es por ello que ellos también se someten a esta ley del Código de Ética. ¿Ok? También, por otro lado, vamos a ver lo que son por acá la función pública. ¿Ok? ¿A qué se refiere la función pública? Se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente remunerada, ¿ok? Que realiza una persona
una persona en nombre de una entidad pública, ¿ok? En cualquiera de sus niveles jerárquicos. Es decir, ¿ok? Tú eres un trabajador contratado por CAS. Eres un trabajador que está en la 276, que eso lo vimos al inicio de nuestra sesión, perdón, de nuestro curso, ¿ok? Igual te sometes a esta ley del código de ética. Eres el alcalde, eres el recepcionista, eres el personal de limpieza, el personal de seguridad, el gerente, el especialista, el asistente administrativo, todos por igual se someten a este código de ética, ¿ok? Más allá de las jerarquías, todo ello. Si tú eres una persona que ejerce actividad en la entidad pública, te tienes que someter a ello. ¿Ok? También hablamos de los fines de la función pública. ¿Ok? Que el principal fin que tienen es el servicio a la nación. Si nosotros le preguntamos a cualquier servidor público, ¿cuál es tu principal objetivo? ¿Ok? La respuesta correcta que nos tiene que dar este servidor público es servir a los ciudadanos o servir a mi nación. ¿Ok? Ese es el principal objetivo que tienen todos los funcionarios públicos. ¿Ok? Y por eso es que nos dice que este código lo que busca es poder tener mayor nivel de eficiencia en ese servicio a la nación. ¿Ok? Y es por ello que se aprueba esta ley para que se pueda beneficiar la conducta y comportamiento de los servidores y así poder lograr su principal finalidad dentro de la función pública, ¿no? Y por último, el primer capítulo nos habla sobre quién es el servidor público. ¿A quién nosotros denominamos servidor público? A toda persona que ejerce actividad dentro del sector público. ¿Ok? Toda persona bajo contrato o incluso, ¿no? Bajo de repente con modalidad de convenios, como por ejemplo los practicantes o los pasantes, ¿ok? Ellos también se les denomina servidores públicos y ellos también se someten a este código de ética, ¿ok? También nos dicen, ¿no? Que para el efecto, ¿ok? No importa el régimen jurídico, no importa tu nivel jerárquico, ¿ok? Todos ellos todo servidor público se somete a este código de ética. Así que este código de ética es para todos en general, ¿ok? Para todos los servidores públicos en general, ¿no? Y por último, que no lo tenemos acá, que es la interpretación y consultas. ¿Ok? Como el código de ética en realidad es un código genérico, ¿ok? Es decir, es el mismo código que se aplica a todas las entidades públicas. Puede ser que con este código haya de repente, se necesita de repente alguna aclaración o de repente alguna interpretación de algún principio, alguna prohibición, ¿ok? Puede ser que de repente yo como autoridad pueda interpretarlo de alguna manera, pero de repente el trabajador o el sindicato de trabajadores pueden interpretarlo de otra manera, ¿ok? Entonces, ¿a quién tengo yo que acudir para alguna aclaración o alguna interpretación sobre algo, cualquier parte de este código de ética? Yo tengo que acudir directamente a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿ok? Yo tengo que acudir directamente a ellos, ¿ok? Ahora, Ahora, vamos a ver por acá vamos a ver, ya está, ¿no? Y en caso de dudas, nuevamente, en caso de dudas o algo, el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, ahora sí vamos a entrar a profundizar un poquito más sobre de qué nos habla este código de ética. Y este código de ética en el capítulo 2 nos establece los principios y los deberes éticos del servidor público. Y vamos a empezar por los principios. ¿Ok? Los principios de la función pública nos dice que el servidor público está obligado a actuar bajo estos principios. Uno, el respeto. ¿Respeto a quién? ¿No? Que tiene que adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes. El servidor público que respeta a la Constitución automáticamente está garantizando que va a poder respetar toda la ley en su totalidad, todas las leyes que hay en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, un servidor público que respeta la Constitución
no va a robar, no va a faltar el respeto, no va a agredir a otra persona, no va a cometer actos indebidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo eso lo tenemos figurado dentro de nuestra Constitución. Así que el servidor público, su primer principio es el respeto, ¿pero a quién? A la Constitución. ¿Ok? Ahora, segundo, la probidad. ¿Ok? Acá tenemos las flechitas. ¿Qué es la probidad? La probidad nos dice que es actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal que puede obtener para sí mismo. ¿Ok? La probidad es actuar de manera correcta, es actuar de manera honrada. ¿Ok? Saber que de tu trabajo tú ya recibes tu remuneración. No tienes por qué buscar otro objetivo, otro provecho u otro beneficio que no te corresponde o que es indebido. ¿Ok? Eso es la probidad, ¿no? Podríamos decir que la probidad es el antónimo de la corrupción. ¿Ok? Ahora, y eso, como vemos, es un principio obligado para el servidor público. Es decir, el servidor público no te recomendamos que respetes, no te recomendamos que tengas probidad. Es una obligación tuya como servidor público. Por otro lado, la eficiencia, ¿ok? Brindar calidad en cada una de las funciones que tengas a tu cargo, ¿no? Y también que tienes que procurar tener una capacitación sólida y permanente. ¿Ok? Es decir, como servidor público es parte de tu obligación dentro de tu código de ética por ley, siempre estar en capacitación continua. ¿Ok? Siempre tener una capacitación constante para que puedas realizar las cosas de manera adecuada, para que puedas ser eficiente en tu trabajo. ¿Ok? También acá la idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? ¿Ok? Es la aptitud técnica, legal y moral. ¿Ok? Es condición esencial para el acceso al ejercicio de la función pública. ¿Ok? El servidor público el servidor público tiene que tener una formación sólida acorde a la realidad del puesto que está ejerciendo. ¿Ok? Y permanentemente, esto junto con la eficiencia, tiene que buscar la mejora continua. Eso es la idoneidad. ¿Ok? Es decir, el servidor público es algo que es algo que depende de él querer de repente buscar un curso, capacitarte, certificarse en algo. Claro que sí, es algo que depende de él, pero también es algo que está obligado a hacer. No por la institución pública, no por un acto moral ni siquiera, sino de acuerdo a nuestra ley que estamos viendo. Así que el servidor público que ingresó a laborar de repente con su CV y que pasan 2 años, 3 años y este CV no aumenta cursos, no incrementa su conocimiento, no de repente no se capacitó en algo más, está yendo en contra del código de ética de la función pública, por lo cual él podría ser sometido a un proceso, un proceso disciplinario. ¿Ok? Por otro lado, también la veracidad, ¿no? Básicamente se expresa con autenticidad las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía en general. ¿Ok? Y que tiene que contribuir al esclarecimiento de los hechos. Es decir, cuando al servidor público se le solicite su intervención, ya sea por cualquier caso que pueda pasar, ¿ok? Ya sea de repente entre miembros de su propio equipo o de repente con algún ciudadano o con algún usuario, el servidor público está en la obligación de responder ante los hechos con veracidad. Es decir, con total sinceridad, sin alterar ni exagerar los hechos, sin cambiar información ni nada de ello. Está en la obligación de responder ante las autoridades o ante cualquier hecho que se suscite con veracidad. También vemos la lealtad y la obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución y que cumplan las órdenes que le imparta su superior inmediato. Nosotros como asistentes administrativos tenemos que ser leales y obedientes ante las indicaciones que nos dé nuestro superior inmediato, es decir, directamente nuestro jefe. No debemos cuestionar las actividades, no debemos cuestionar las tareas que nos encomiendan, ¿ok? Ni tampoco debemos cuestionar de repente por qué a mí más y por qué al otro menos. ¿Ok? O de repente por qué a mí me manda acá y al otro lo manda allá. ¿Ok? La obediencia y la lealtad es poder apoyar de manera positiva y cumplir los actos que se nos piden, ¿no?
salvo, ok, lógicamente, salvo que de repente pueda haber actos de repente de ilegalidad. De repente mi jefe me está ordenando actos que no son legales, o de repente me está ordenando actos arbitrarios, ¿ok? O actos que no corresponden a mi trabajo como servidor público, donde en ese caso sí tengo que poner a conocimiento sí tengo que poner esto a conocimiento del superior de la institución o de la autoridad correspondiente de la institución. Por ejemplo, ¿no? Si mi jefe agarra y me dice, redacta este documento, yo no tengo por qué cuestionar de decir, pero ¿por qué va a mandar ese documento? ¿Por qué va a hacer esto? ¿No? O de repente pero ¿para qué escribe el documento? ¿Que es por gusto? ¿Que perdemos tiempo? No. ¿Ok? Parte de mis principios es lealtad y obediencia. Pero si mi jefe agarra y me dice, toma, corre de repente acá corre de repente acá al agente bancario que está a 2 cuadras y págame mi recibo de luz, de agua. ¿Ok? Eso ya no me corre, eso ya no es parte de mis funciones como asistente administrativo, eso es parte de sus funciones personales. O que de repente me digan, ¿no? ¿Sabes qué? Por favor, hazme esa tarea de mi maestría de repente. No estoy haciendo mi maestría, toma, hazme esa tarea mientras los demás trabajan. ¿Ok? Ahí sí ya no. Entonces, ahí no es que yo debo lealtad y obediencia. O de repente veo que mi jefe está cometiendo actos ilegales, como corrupción, está aceptando coimas, de repente está manipulando documentación verídica, está alterando documentación verídica. Entonces, en ese caso, yo ya no debo lealtad y obediencia, sino que lo que yo tengo que hacer es reportar a la autoridad inmediata estos actos con las debidas pruebas. ¿Ok? Asimismo, también hablamos de lo que es la justicia y la equidad. ¿Ok? ¿De qué me habla la justicia y la equidad? ¿No? Que tengo que permanecer a disposición del cumplimiento de las funciones y otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad o equitativamente en las relaciones del Estado, el administrado, los superiores subordinados y la ciudadanía en general. ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? Que las funciones que yo realizo, el trabajo que imparto, tengo que tener en la misma disposición, esmero y trabajo, ya sea para mi jefe inmediato, ya sea para mi compañero de igual, ya sea para mi subordinado, ya sea para la ciudadanía en general. Yo no puedo tener preferencias de trato, ¿ok? Yo no puedo tener preferencias de trato o de repente, desigualdad en el trabajo, ¿no? Que si es para mi jefe, hago bien las cosas. Si es de repente para el ciudadano, lo hago como sea o simplemente no lo hago. ¿Ok? No, con el mismo esmero, esfuerzo y con todos los principios anteriores tengo que trabajar ante mis superiores, mis iguales y los ciudadanos, ¿no? Y por último, la lealtad al Estado de Derecho. ¿Ok? El funcionario, ¿ok? Los funcionarios y todos los trabajadores, ¿ok? Le debemos lealtad al Estado, a nuestra Constitución. Y tenemos que entender que trabajar para el sector público, ¿ok? Es trabajar también para nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que ser leales a nuestra institución. ¿Ok? Yo no puedo salir mañana en una conferencia de prensa hablando mal de la institución en la que laboro. Eso no es ser leal. ¿Ok? Una cosa es denunciar actos indebidos, otra cosa es difamar, hablar mal o querer manchar la imagen que tiene mi institución pública. ¿Ok? Y en general del Estado, ¿no? Yo le debo la lealtad al Estado de Derecho. ¿Ok? Entonces, por ello de que sí, qué es lealtad, no? Lealtad es que si yo veo actos indebidos, no debo ser parte de ellos, sino que debo denunciar estos actos de ser necesario. ¿Ok? Pero mi lealtad es con ellos, mi lealtad en mi puesto de servidor público, mi lealtad, tenemos que aclarar esto, no es conmigo mismo. ¿Ok? Mi lealtad no es de que yo me soy leal a mí mismo, así que yo salvo mi cabeza, yo me cuido a mí misma, no. Mientras soy funcionario público, mi lealtad es con el Estado. Yo tengo que procurar lo mejor para el Estado. ¿Ok? Entonces, estos son, nuevamente repetimos, los principios que no son recomendaciones, son obligaciones que tiene el servidor público. ¿Ok? Este es el servidor público y dentro de ello, lógicamente, el asistente administrativo del sector público está obligado a cumplir. Por otro lado, vamos a ver los deberes de la función pública. ¿Ok? Por otro lado, vamos a ver estos deberes de la función pública. Habíamos dicho, ¿no? Que en el capítulo 2 tenemos los principios y deberes. Ahora, vamos a ver qué son, vamos a ver
¿cuáles son mis deberes? Uno de mis deberes, por ejemplo, es la neutralidad, que me dice que tengo que actuar con absoluta imparcialidad política y económica y de cualquier otro índole en el desempeño de mis funciones, independientemente de personas, partidos políticos o instituciones. Yo como persona tengo derecho de tener parcialidad. ¿Ok? Es decir, tengo derecho de poder preferir un partido político, de poder preferir un tipo de personas. Ese es mi derecho como persona y eso está correcto, está perfecto. Pero como funcionario público, yo no puedo dejar que priorice mi derecho de elección por encima de la neutralidad. Dentro del sector público, yo no estoy parcializado con nadie. Yo soy una persona neutra que tengo que trabajar por igual, atender a todos por igual, respetar a todas las autoridades por igual, ok, más allá de las preferencias que yo pueda tener. Es decir, de repente yo soy partidaria política del partido del, no lo sé, a ver, del gatito de repente, ¿ok? El partido político del gatito. Yo soy partidaria de ese partido, ¿ok? Yo no puedo ir mañana a trabajar, ¿ok? Con mi polo de marca el gatito, ¿no? Para las siguientes elecciones. No puedo hacer eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso quita la neutralidad dentro del sector público. Fuera de él, claro que puedo hacerlo, ¿ok? Fuera de mi horario de trabajo, en mi tiempo personal, puedo hacerlo porque es mi derecho, pero como funcionario público, no. La transparencia también, ¿no? Tenemos que ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Esto implica que estos actos tienen un principio de carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. Y nosotros, como servidor público, tenemos que facilitar y brindar esta información de manera fidedigna, oportuna y completa. Todo acto que hay dentro del sector público, todo gasto, todo trámite, toda obra, todo lo que se hace, tiene que ser de conocimiento público. ¿Por qué? Nuevamente repito, porque no estamos trabajando con inversión propia, estamos trabajando con la inversión pública, estamos trabajando con el dinero de todos los ciudadanos y por lo tanto es parte de sus derechos que ellos puedan conocer qué se está haciendo. Esa es la transparencia. Y yo como servidor público tengo que identificar qué documentos son de transparencia y ante la solicitud de ellos ponerlos a disposición de manera oportuna, fidedigna y completa. ¿Ok? Yo no puedo negar información a ningún ciudadano. ¿Ok? Salvo de repente información que involucre datos personales de los servidores públicos, como por ejemplo sus legajos, sus boletas o sus procesos de repente, o sus procesos judiciales que puedan estar llevando, ¿no? Pero el resto de información ante la solicitud de ellos, como servidores públicos, estamos en la obligación de poder otorgar esta información. Y también viene acá la discreción, ¿ok? Que se debe guardar reserva respecto a hechos o informaciones a los que tengamos conocimiento, ¿ok? Sin perjuicio de los deberes o las responsabilidades que nos corresponde en cuanto a transparencia. Por ejemplo, así como la transparencia nos dice que los ciudadanos tienen derecho a saber todo lo que se está haciendo dentro de la entidad pública y que es cierto, también hay procesos, hay trámites que por cuestiones de seguridad no se pueden hacer de inmediato, no se pueden hacer públicos de inmediato, ¿ok? Como por ejemplo, de repente, un problema de repente, ¿ok? De repente hay un problema económico dentro de la organización pública, ¿ok? Muy bien. Si bien es cierto, este problema económico es de derecho de los ciudadanos poder saber qué está pasando, por qué está pasando, ¿ok? ¿Por qué se está dando? Muy bien, es de derecho de ellos, ¿ok? Yo como entidad pública, hasta que no tenga todas las cosas claras, hasta que no tenga un panorama claro y una respuesta fundamentada para poder otorgar a los servidores, a los ciudadanos en general, no voy a poder soltar esa información rápido, ¿no? Yo no puedo salir y decir de repente a los ciudadanos, hay un problema económico en mi entidad pública, ¿ok? De repente se extravió tantos millones, de repente, ¿ok? O de repente hemos hecho nuestro primer cuadre de anual y nos falta tantos millones de soles. Muy bien. Yo no puedo salir y soltar esa información. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la reacción justificada de los ciudadanos? Van a decir, ¿pero qué pasó? ¿Por qué falta eso? ¿Qué se está haciendo al respecto? Y yo no puedo salir y decir, no, todavía no sabemos qué pasó, todavía no sabemos por qué se dio, todavía no estamos haciendo nada al respecto.
no puedo dar esa respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Durante esa primera información, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Guardar la discreción. Y con eso no queremos decir ocultar la información, poner paños fríos, tapar, hacer cortinas de humo, no. Sino que hasta esperar para tener respuestas contundentes. Y eso no dice la transparencia. La transparencia nos dice, tienes que dar información fidedigna, contundente, completa y oportuna. ¿Ok? La transparencia no nos dice tienes que dar la información apenitas la tengas, no importa incompleta, pero dala. No. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento hay que guardar discreción hasta que podamos tener todo el panorama, toda la investigación completa y ya podamos salir a entregar, a hacer la transparencia de esa información. A eso se refiere la discreción. Y no solamente en cuanto a ello, sino, por ejemplo, también obras, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta obra con este presupuesto, ya está. Muy bien, todos los ciudadanos van a tener derecho a ver cuánto se gastó, cómo se gastó, qué empresa fue, cuáles fueron los problemas, lo que pasó, todo ello, sí. Pero ¿cuándo van a poder saber eso? Cuando sea el momento oportuno. Mientras tanto, se tiene que manejar cierta discreción sobre los trabajos, de repente procedimientos internos que se realizan. Uno, ¿no? Porque no podemos soltar la información ambigua así por así. Y dos, también por cuestiones de seguridad. ¿Ok? Un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también de la discreción en el caso de la policía, por ejemplo, ¿no? Sale de repente en los noticieros, encuentran a joven asesinado, ¿no? Joven asesinado por 3 balazos, lo encontraron. Muy bien, la policía, en este caso, tiene que dar la transparencia de los hechos. Tiene que indicar qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Tiene que decir, ha pasado esto, sucedió esto, se dio por este motivo, ¿no? Pero ¿qué hace la policía? La policía no agarra y te dice, hoy día hemos investigado que el posible asesino puede ser tal persona. Tenemos los 3 sospechosos que son tal persona, tal persona, tal persona. En este momento nos dirigimos a la casa de tal persona donde se dice que se está escondiendo ahí. No lo hace. ¿Ok? Porque todo lo manejan discretamente. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, porque la constante información o soltar información de manera inoportuna e inadecuada puede traer abajo todo su proceso de investigación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? Tiene que manejar todo eso de manera discreta. A veces por unas horas, a veces pueden ser por días, por semanas, por meses, ¿ok? Pero tienen que guardar la discreción hasta que se concrete todo y después dar recién la información transparente. ¿Ok? Entonces, y es parte de nuestra ética respetar esos momentos, esos lapsos de discreción que necesita la entidad pública. También acá vemos el ejercicio adecuado del cargo, ¿ok? Ya sea con motivo o en ocasión del ejercicio de las funciones, no debe adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas, ¿ok? Básicamente, ¿no? ¿Qué nos dice eso? De repente, eres asistente y en ese momento estás en atención al ciudadano. De repente hoy día te tocó estar en atención al ciudadano, de repente recibir documentación, no lo sé, y viene una persona con la que tú has tenido problemas en el pasado. ¿Ok? De repente una persona con la cual no han terminado bien las cosas, hay una pelea, hay rencillas de repente, hay rencor incluso, ¿ok? Y viene esa persona. Tú no te puedes negar a atender a esa persona. Tú no puedes agarrar y decir, yo no te voy a atender, verás cómo soluciono tus cosas, ¿ok? Tendrás que venir otro día a dejar tu documento, no puedes hacer eso, ¿ok? A manera personal, ¿ok? Tú puedes mantenerlo lejos de ti lo que quieras, ¿no? A manera personal, esa persona nunca va a entrar a tu casa, ni va a ser bienvenido en tu mesa, nada, ¿ok? Eso es totalmente tu derecho y se respeta, pero como servidor público tú tienes que atenderlo como a cualquier otra persona. ¿Ok? Y tampoco no puedes utilizar el poder que te da ser un servidor público para poder tomar represalias, venganza o sabotear diferentes procesos que se puedan dar. ¿Ok? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, de repente, yo soy servidor público y tengo acá el acceso, el documento que estaba tramitando un compañero de repente, para el pago de su liquidación, ¿ok? Entonces, ¿y qué pasa de repente, ok? ¿Y qué pasa si es que yo estoy
tramitando ese documento, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo agarro y digo, ya, como me quiero vengar, como me quiero vengar de mi compañero, le voy a retrasar su proceso. ¿Ok? Voy a hacer que se demoren en pagarle todo lo que se pueda. Le voy a poner las trabas, los peros, ¿ok? Eso no se puede hacer, ¿ok? Eso va contra tu ética, ¿ok? Por otro lado, también vamos a ver lo que es acá está, el uso adecuado de los bienes del Estado. ¿Ok? Todos los bienes que te proporciona el Estado para trabajar, desde la computadora, el escritorio, movilidades, todo ello, es exclusivo para el servicio público. ¿Ok? Todo ello es exclusivo para el servicio público. Entonces, ¿qué es lo que se te pide? ¿Ok? Que utilices primero que nada, y esto va un poquito de la mano con el ejercicio adecuado del tiempo, ¿ok? Que utilices el tiempo de tus labores para hacer actividades que son en beneficio del servicio público y también que los bienes que utilizas, ¿ok? Sean exclusivamente para uso de las actividades del servicio público, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros nos sometiéramos estrictamente a este código de ética, yo no podría utilizar la computadora de mi oficina para ponerme a hacer las diapositivas de mi tarea. O no podría utilizar la computadora del Estado para ponerme música en YouTube. Porque estos bienes no han sido adquiridos con esa finalidad. ¿Ok? No, sino que estos bienes han sido adquiridos para poder realizar las funciones. ¿Ok? Para eso son estos bienes. ¿Ok? Y por otro lado también, un claro ejemplo de la mala utilización de los bienes, ¿no? Que a veces, por ejemplo, cuando ejercemos cargos de autoridad, de alta autoridad dentro de las entidades públicas, por lo general se les da asignación de movilidad. ¿Qué es eso? Un chofer y un carro, para que los puedan movilizar, los puedan llevar, traer, uno por la labor ajetrada que pueden tener y dos también por cuestiones de seguridad. ¿Y qué es lo que se ha visto muchas veces, no? Que el chofer junto con el carro del Estado, de repente, supongamos del alcalde, está yendo a recoger a la esposa o al esposo de los alcaldes para llevarlos al mercado y traerlos. Está llevando a los hijos del alcalde al colegio. Está recogiendo al perrito del alcalde de la veterinaria y llevándolo a su casa. Es decir, está haciendo servicios particulares, lo cual es una clara, por así decir, desobediencia al uso adecuado de los bienes del Estado que nos indica nuestro código de ética. Y por último, la responsabilidad, ¿no? Que todo servidor público tiene que desarrollar funciones a cabalidad y de forma integral. Es decir, que tiene que asumir con respeto su función pública. Ahora, este código de ética también, estos son todos los deberes que tenemos que son de cumplimiento obligatorio. Pero este código de ética también nos dice, ¿no? Si bien es cierto, lo ideal es que puedas trabajar en función estricta a lo que te dice el código de ética, también sabemos que tiene que haber cierta flexibilidad, ¿ok? También sabemos que el servidor público como persona que es, tenemos que tener cierta flexibilidad. ¿Y qué nos dice para esta flexibilidad? Nos dice, ¿no? Que ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o su modalidad no sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten para mitigar, neutralizar o superar dificultades que se enfrenten. Por ejemplo, ¿no? Y que también no interrumpan la función pública, ¿no? Por ejemplo, yo estoy estudiando, ¿ok? Trabajo y aparte estoy estudiando un curso o algo, ¿no? Y de repente se tenía que presentar un trabajo, pero ya no me va a alcanzar el tiempo para enviarlo desde mi casa, ¿ok? Ya no me alcanza el tiempo para enviar ese trabajo o para terminar y enviarlo desde mi casa. ¿Qué me dice, no? Si es una situación, por así decir, de urgencia, ¿no? Una situación en la cual tienes que realizarlo para poder, como lo dice acá, mitigar, neutralizar o superar una dificultad, una dificultad, te dice, hazlo. ¿Ok? Te dan esa pequeña libertad de decir, bueno, hazlo, ¿no? Que no se acostumbre porque es una situación única, es una situación extraordinaria que se está dando, hazlo, ¿no?
Si de repente, no lo sé, por ahí ya eres el chofer, ¿no? Del alcalde, estás en el carro y te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Tu hijito se ha puesto mal, está con 39 de fiebre, ha convulsionado, hay que llevarlo al hospital. ¿Ok? ¿Qué es lo que te dice el sector público? ¿Ok? Tienes dos opciones. Vas, dejas el carro de la entidad pública ahí, ¿no? Donde corresponde que dejes, sacas el permiso, tomas un taxi, vas a tu casa y llevas a tu hijito. ¿Ok? Que en ese lapso puede ser muy perjudicial para la salud de tu hijito, o te dice, anda con el carro, ¿no? Porque anda con el carro, recoge a tu hijo, llévalo, y ya después cuando ya se calmen las cosas, cuando se calme la situación, pues deja las cosas como deben ser, ¿no? Ve a tu trabajo, deja el vehículo, indica la emergencia, lleva la documentación de sustento, todo ello, ¿ok? Pero ¿qué es lo que te dice? Te dice, hazlo, ¿no? Siempre y cuando sea una situación de muy urgencia y que sí o sí sean necesarias para ti. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es. Entonces, como ven, el código de ética tiene cierta flexibilidad. ¿Ok? Tiene cierta flexibilidad. Y por aquí vamos a ver, y por aquí vamos a ver las prohibiciones. Por último, a ver, ¿qué me prohíbe mi código de ética? Mi código de ética me prohíbe mantener relación de conflictos de intereses. Es decir, de repente por ahí, mantener relaciones o aceptar situaciones en las que mis intereses personales, laborales, económicos, financieros, se vean comprometidos con mis deberes y funciones dentro de mi cargo. Es decir, si yo veo que dentro de mi cargo, de mis funciones, ¿ok? Hay una posibilidad de que yo pueda mover algo para beneficiarme, ya sea personal, laboral, económicamente o financieramente. ¿Qué es lo que me dice? Está prohibido que yo, no, y no solamente está prohibido que yo que yo haga o que yo cometa ese acto para beneficiarme. No, eso es corrupción. Y eso no solamente está prohibido hacer eso, sino que está prohibido que yo me mantenga en esa posición. ¿Ok? Eso es mantener relación de conflicto de intereses. Si yo sé que basta un movimiento mío para beneficiarme a mí mismo, tengo que comunicar este conflicto de interés para que me puedan apartar de esta función. Con eso no estamos diciendo que me van a botar del puesto, me van a despedir, no, que simplemente este proceso, esta función ya no va a estar a mi cargo, debido a que al problema que pueda haber en el que yo me pueda beneficiar. ¿Ok? Otro también, que es obtener ventajas indebidas. ¿Ok? Procurar obtener beneficios indebidos para mí o para otras personas mediante el uso de mi cargo de autoridad, la influencia que yo pueda tener. Básicamente, ¿no? Es decir, yo de repente soy funcionaria pública, ¿ok? Y dentro de mí, yo soy de repente de recursos humanos, y yo decido a quién contrato. Yo no puedo agarrar y decir, te voy a contratar a ti porque eres mi amigo, eres mi colega, porque te conozco, ¿ok? No, eso es obtener ventajas indebidas, ¿ok? O de repente vienen dos ciudadanos para hacer el mismo trámite, pero uno de estos es mi amigo, a él se lo hago rápido, se lo acelero, toma, te doy una ventaja, al otro no, que siga su debido proceso, ¿ok? Eso está también prohibido, ¿ok? Obtener las ventajas indebidas. Realizar actividades de proselitismo político. ¿Qué quiere decir actividades de proselitismo político? Hacer actividades dentro de mi horario laboral o en mi función pública, o dentro de mi institución pública, hacer actividades que motiven o incentiven beneficiar a algún partido político, ¿ok? Ya sea sus funciones, todo ello, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una municipalidad. Dentro de mi municipalidad no puedo repartir volantes del partido del gatito. No puedo pegar flyers. No puedo, incluso soy de repente autoridad. No le puedo decir a alguna autoridad, ¿sabes qué? Ven, haz uso del auditorio de acá de la municipalidad para que hagas tu meeting, para que hagas para que puedas de repente, no lo sé, hacer una reunión, ¿ok? O para que organices tu partido político, utilizan las instalaciones de la municipalidad. Eso es hacer proselitismo político, y eso está prohibido. Eso está prohibido. Por otro lado, también hacer mal uso de la información privilegiada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ello? Como mencioné, dentro del sector público, nosotros tenemos acceso a mucha información en general, tanto de los ciudadanos como también transacciones, operaciones financieras, todo ello, ¿ok? Y si tú puedes tener acceso a esta información,
¿ok? No puedes hacer un uso impropio de esta información beneficiando de repente algún interés o a alguien más. Básicamente, tú no puedes agarrar y hacer uso de la información que manejas dentro del Estado de repente para dársela a otra empresa que lo necesita, dársela a un partido político para que pueda de repente apoyarse en esta información, no puedes. ¿Ok? Esta información privilegiada es netamente para los trabajos que se te encomiendan. No puedes sacar ni compartir información, ¿ok? No, ni siquiera puedes entrar a averiguar información que no está dentro de tus funciones. Por eso también cuando hablábamos de la seguridad informática, hablamos del acceso de roles, ¿no? Que si yo soy de recursos humanos, yo no voy a poder ver dentro de estos sistemas de gestión, no voy a poder ver lo que maneja finanzas, tesorería, contabilidad, legal, no. ¿Por qué? Porque solamente me van a abrir el acceso a lo que a mí me corresponde. ¿Ok? Y por otro lado, presionar, amenazar y o acosar, ¿ok? A otros servidores públicos, a mis subordinados o a los ciudadanos en general, o inducir a que se realicen acciones dolosas. Es decir, de repente yo no lo hago, ¿ok? Pero ¿qué hago? Mando a otras personas para que puedan acosar, agredir, presionar, amenazar a otras personas, ¿ok? No puedo hacer eso, está prohibido, ¿ok? Dentro de mi código de ética y dentro de muchas otras leyes que también prohíben hacer ello. ¿Ok? Entonces, estas son las prohibiciones generales que nos dan. ¿Y cuáles son las, y bueno, en mi capítulo 4, ¿de qué me habla? Mi capítulo 4 me habla de los incentivos y sanciones, ¿ok? Nos dice, ¿quién es el encargado de incentivar el cumplimiento de este código de ética? Dentro de cada entidad es el órgano de alta dirección, es decir, la autoridad máxima de cada institución. ¿Y cuáles son algunas de las formas en las que se busca promover este cumplimiento de ética, ¿no? Uno, promueve la cultura de probidad, transparencia y justicia, establece mecanismos e incentivos de cumplimiento, difunde el código de ética a todos tus trabajadores para que los puedan conocer, ¿ok? Y desarrolla campañas educativas sobre las sanciones, capacita a tus trabajadores sobre este código de ética. De hecho, son muchos los servidores públicos que no conocen su código de ética. Y un buen proyecto de repente como asistentes administrativos puede ser realizar una capacitación o hacer una explicación o flyers explicativos sobre qué contiene nuestro código de ética y cuál es la manera en la que debemos trabajar. ¿Ok? Y también sobre las sanciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las posibles sanciones a los que nos podemos someter en caso que nosotros, vayamos contra este código de ética, ¿ok? Vamos a ver. Me dice, ¿no? La transgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones genera responsabilidad posible de sanción de acuerdo a ley, que pueden ser, uno, la amonestación, ¿ok? ¿Qué es la amonestación? ¿Qué puede ser? La amonestación, que puede ser verbal, ¿ok? Que puede ser de repente verbal, o también ya puede ser a través de un memorándum, ¿ok? Que es un llamado de atención, que es una advertencia para que corrijas tu conducta. La amonestación también puede ser, la amonestación, la suspensión sigue de la amonestación, ¿no? En la que te pueden suspender de 3 a 5 días dependiendo de la falta que hayas cometido, lógicamente sin goce de haber, ¿ok? Que de comprobarse daños, uso inadecuado de bienes, ¿ok? O de repente por ahí alguna afección directa que haya podido tener la entidad pública, puedes también entrar en multas, ¿ok? Desde media UIT hasta las 12 unidades impositivas tributarias. Puedes caer también en una resolución contractual o una destitución o despido. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias entre una resolución contractual y un despido? Ambos, tanto la resolución contractual como el despido, se refieren a la terminación, o sea, es decir, a que te sacan de la entidad pública. La resolución contractual se refiere un poquito más al término de un contrato, de que termine el trabajo, de que termine el contrato por mutuo acuerdo. Es decir, que ante el reconocimiento de tu falta ante la ética,
¿ok? Puedan llegar al acuerdo de terminar tu contrato de trabajo, ¿ok? Es decir, que no te vas despedido, pero ya por negociación tú ya tienes que dejar de trabajar, mientras que el despido o la destitución ya que la entidad decide retirarte. ¿Ok? Por así decir, la resolución contractual es como un proceso un poco más amistoso en el que tú mismo tienes la opción de agarrar y decir, me voy. Sé que soy consciente que cometí el error, me voy. ¿Ok? Mientras que la destitución o el despido es cuando te dicen fuera. ¿Ok? Y por último, ya si es que se llegase a demostrar el incumplimiento al código de ética, mezclado con otro tipo de faltas a la ley más, ¿no? Como corrupción, de repente, por ahí, de repente, fallas, de repente, bajo desempeño, ¿no? Traición a tu institución pública, ojo, no traición al Estado, eso es mucho más grave, sino traición de repente a tu institución pública, desobediencia, deslealtad, todo ello, puedes llegar a caer en lo que es la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? ¿Ok? No es condena de muerte, ¿no? Muerte civil es que te retiran de la función pública, o mejor dicho, la inhabilitación de funciones públicas, es decir, que tú ya no vas a poder ejercer nunca más ningún cargo público. ¿Puedes trabajar en la entidad privada? Claro que sí, ¿ok? En lo que tú quieras, puedes abrir tu propia empresa, todo lo que quieras, pero para el sector público tú ya no puedes volver a trabajar nunca más. ¿Ok? Que esa es la falta, que esa es, por así decir, es la sanción más grave que se puede dar dentro de lo que es el cumplimiento al código de ética. ¿Ok? Ahora, por aquí vamos a ver acá hemos visto, ¿no? Por ejemplo, códigos de éticas y la responsabilidad del asistente administrativo, que ahora ya nosotros, a raíz de todo lo que hemos analizado, hemos podido ver la importancia, ¿no? De la ética, la legalidad, la confidencialidad, la transparencia, ¿ok? El trato equitativo, el uso adecuado de recursos y el desarrollo profesional que debemos de tener como asistentes administrativos. Y vamos a ver algunos casos prácticos que me hablan sobre cómo debemos actuar ante situaciones que pueden ser difíciles, ¿no? Cómo debemos actuar de acuerdo a la ética. Por ejemplo, me dice que Carlos es un asistente administrativo en una oficina gubernamental que se encarga de otorgar subsidios o bonos a familias de escasos recursos para programas de vivienda. ¿Ok? Es decir, esto es un programa que apoya económicamente a familias de escasos recursos. ¿Ok? Y la función principal que tiene Carlos es manejar los expedientes y la documentación de las solicitudes de subsidio. Es decir, las familias que quieren solicitar ese subsidio tienen que presentarle a Carlos sus expedientes y la documentación, ¿no? ¿Qué se ve? ¿Cuáles son los asuntos éticos que se ven comprometidos de Carlos? La ética y la legalidad, porque tiene acceso a información confidencial y tiene que respetar esa información, ¿ok? Tiene que mantener la confidencialidad de los datos, la responsabilidad y rendición de cuentas, ya que Carlos tiene que manejar los expedientes en un orden correcto y adecuado, y también porque estamos hablando de dinero en este caso, ¿no? Que es decir, estamos hablando de entrega de bonos que tienen que otorgarse de manera adecuada a quien verdaderamente le va a corresponder, ¿ok? Y por otro lado, el uso de recursos. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Que al manejar los fondos públicos, Carlos tiene que asegurarse de que estos recursos se manejen de la mejor manera, ¿no? Y acá nos dicen, un día Carlos recibe un expediente incompleto de una familia y solicita el subsidio. Y aunque la fecha límite para presentar los documentos está cerca, él sabe que algunos documentos esenciales no están incluidos. Y en este escenario, Carlos tiene que tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál sería aquí, en todo caso, la decisión más coherente y más correcta que tendría que hacer Carlos? Es, si esta familia no tiene la documentación completa, pues se cierra. ¿Ok? Lamentablemente la familia no va a acceder. Por más que la familia de repente sí le correspondía, pero solamente faltó regularizar documentación, la acción correcta de Carlos, ¿okay? O la acción más no correcta, sino diligente sería esa, ¿no? Cerramos y no presentaron. Pero en este caso, Carlos, ¿ok? También su código de ética le dice que tiene que tener probidad y también que tiene que tener actitud de servicio, ¿no? Entonces, Carlos tiene dos opciones, ¿no? Uno, podría aprobar el expediente de todas maneras para cumplir con el plazo adecuado,
pero esto comprometería la integridad del proceso y podría resultar en el mal uso de los fondos públicos. Es decir, estás aprobando algo que no está incompleto, está yendo en contra de la ética. Y por otro lado, Carlos decide informar a la familia sobre los documentos faltantes y extender ligeramente el plazo para que puedan proporcionar la información necesaria. Aunque esto retrasaría el proceso, garantiza la transparencia y el cumplimiento adecuado de los requisitos. Que la opción más adecuada sería la opción 2, ¿no? Ya sabemos, la opción diligente es cerrar el proceso y si la familia no pudo, pues ni modo. ¿Ok? Esa sería la opción diligente, pero la opción recomendada o adecuada en este caso podría ser la opción número 2, ¿no? Y otro caso práctico que nos habla sobre el conflicto de intereses. Nos dice, un funcionario encargado de la evaluación de propuestas para la adjudicación de un contrato de obras, de obras públicas, tiene conexiones familiares con una de las empresas licitadoras. Es decir, una entidad del Estado va a realizar obras públicas, ¿no? De repente pistas, puentes, calles, no lo sé, pero va a realizar obras públicas. Y ha convocado a varias empresas para que se puedan postular para de entre todas ellas elegir a la que se va a hacer cargo de estos trabajos. Eso se llama la adjudicación. ¿Ok? Darle el trabajo a una empresa. Pero ¿qué pasa? Que un funcionario encargado de la evaluación de las propuestas de las empresas es familiar de una de estas empresas que se está presentando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice ahora este caso práctico, no? Primero que nada, ¿cómo surge acá el conflicto de intereses de Carlos? Uno, que Carlos puede ser que opte por tomar acciones para beneficiar a la empresa de su familiar. ¿Ok? De repente con alguna mala intención o de repente simplemente puede ser una actuación inherente en cada uno, ¿no? En el que definitivamente todos queremos que le vaya bien a nuestra familia. Entonces, decir, si en mis manos está, puedo hacerlo, ¿ok? O también puede ser de manera subjetiva, ¿no? Que al tener tanta confianza en nuestro familiar, veamos el resto inferior a lo que ofrece nuestra familia. No por algún pensamiento malicioso, sino que simplemente puede ser algo innato de cada uno. Y es ahí donde se genera el conflicto de intereses. Ahora, supongamos que en este caso este funcionario es muy imparcial y dice, no, yo voy a tratar a todos por igual. Y por coincidencia, la empresa de su familiar es la mejor de todas. Es la empresa más adecuada para hacerse cargo de estas obras y gana la licitación. ¿Qué pasa si es que mañana, al momento de hacer la revisión o hacen alguna auditoría, algo, encuentran que la empresa ganadora es precisamente la de un familiar de un funcionario? ¿Ok? No importa que el funcionario diga que no, que yo lo hice de la manera más imparcial, más correcta, ya se vino abajo toda esa contratación. ¿Por qué? Por el conflicto de intereses. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Carlos en este caso? Uno, declaración de intereses. Carlos en este caso, que es el funcionario, que le vamos a poner Carlos, tiene la obligación de declarar públicamente su relación familiar con una empresa licitadora. ¿Para qué? Para evitar cualquier conflicto de intereses que pueda afectarlo a él o pueda afectar a la propia empresa. ¿Ok? Entonces, tiene que comunicar. Después viene la abstención y la transparencia. Dada su relación directa con una de esas empresas postulantes, el funcionario tiene que salir de este proceso, tiene que abstenerse de participar en la evaluación. Y en su lugar, permitir que entre otro equipo. Lo recomendable es que se mueva a todo el equipo encargado o en el caso, o de repente, en el caso necesario, únicamente que entre otro funcionario que evalúe, que se encargue de la evaluación. Es decir, Carlos tiene que hacerse a un lado. Y la supervisión y el seguimiento. La institución tiene que contar con mecanismos para identificar posibles casos de conflicto de interés. Las instituciones no se pueden confiar únicamente en que los trabajadores cumplan con notificar su conflicto de interés. No podemos confiarnos en que los trabajadores digan, no, ellos me van a decir si efectivamente son o no son responsables, si tienen conflicto de interés, no. ¿Ok? Sino que también como empresas, es nuestra obligación, ¿ok? Ver de las empresas postulantes que puedan haber, verificar que verdaderamente no tengan conexión con ningún funcionario de autoridad dentro de la entidad.
¿ok? Eso se puede hacer mediante las declaraciones juradas, mediante la investigación interna. En este caso, ¿no? Al seguir las prácticas, este funcionario público, al seguir estas 3 prácticas, se evita cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso de licitación. Y además que fortalece la confianza de la gestión pública al demostrar que se toman medidas concretas, para prevenir y abordar los posibles conflictos de interés. Entonces, como podemos ver, hasta acá el cumplimiento de nuestro código de ética es obligatorio. ¿Ok? Los casos dentro de la entidad pública pueden ser muchas veces muy difusos o complejos y para ello tenemos nosotros que basarnos en la ley para poder entender y actuar de acuerdo a ella. ¿Ok? Recuerden que ya para cerrar nuestro curso, recuerden que la administración en la función pública, el cargo de asistente administrativo en la función pública, se basa mucho en lo que es el dinamismo, la proactividad, ¿ok? Las ganas de trabajar, pero también estamos muy regidos a lo que son normativas y leyes, como hemos podido ver. Todo acto, toda actividad, toda tarea que nosotros vamos a realizar dentro de la gestión pública ya está debidamente normado y anticipado en los planes de acción que tiene. Es por ello la importancia que ustedes tienen de capacitarse sobre estos puntos. Nuestro curso hemos cerrado con la información indispensable que necesita un asistente administrativo. Es por eso la sugerencia, ¿ok? De la necesidad que ustedes tienen de certificarse, ya que en este curso todo lo que han aprendido son conocimientos técnicos basados en leyes y normativas que van a ser muy considerados al momento de la postulación de cualquier trabajo dentro de las instituciones públicas, porque hay la ventaja competitiva de que tú ya conoces el manejo interno legal, ¿ok? Y eso te va a dar una ventaja competitiva sobre de repente los demás postulantes. Estimados, quedo muy agradecida con todos ustedes y felicitarlos por estar culminando exitosamente nuestro curso de asistente administrativo para la gestión pública. Conmigo va a ser hasta otra oportunidad y los dejo con nuestro coordinador. Muchas gracias, estimados. Hasta pronto. Igual con usted, estimado Jeremy. Dejo de compartir la pantalla y la sala es toda suya. Hasta pronto, estimados.